Bienvenidos a un nuevo episodio de Potencial en Movimiento, un espacio de Viviana Parada y Jan Herrera para quienes buscan crecimiento personal y desarrollo profesional. El día de hoy con un temazo diría yo. Creo que en estos entornos cada vez más desafiantes, más cambiantes, con este boom que estamos viendo de la inteligencia artificial y en un entorno post-pandemia, algo que está en el ambiente y que es una necesidad cada vez más tangible es poder gestionar de una manera muy eficiente el cambio. Y no sé tú cómo te sientes, pero es un tema que a mí me genera mucha resistencia. Muy recientemente, porque esto es un aprendizaje de pocos años atrás, me di cuenta que era muy resistente al cambio y nunca lo hubiera creído. Así que bueno, ese fue un gran descubrirse y hoy queremos compartirles desde la experiencia y también desde la ciencia qué buenas prácticas hemos implementado para transitar mucho mejor este cambio que es inevitable. Lo único constante en la vida es el cambio y cómo podemos tomarlo desde una mayor cantidad de recursos. Así que bueno, bienvenidos. Querida Vivi, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar nuevamente acá compartiendo y creando contenido que aporte valor a las personas que les encanta aprender como a nosotras. Entonces, y bueno, lo que traes de este tema es potente porque es casi contraintuitivo para mí, porque racionalmente digo, sí, o sea, lo único que tenemos seguro es el cambio, estamos en cambio constante, nosotros mismos, el contexto, el mundo, todo. Y aún así, yo por lo menos siempre me encuentro muy resistente. Y claro, lo trato de entender desde el hecho, por ejemplo, que el cerebro quiere ahorrar energía y por eso la ahorra a través de los hábitos. Entonces digo racionalmente, sí, claro, hasta que no instale un hábito me voy a estar resistiendo. Pero y esa brecha, ese espacio, ¿quién les enseña? ¿Cómo lo hacemos para afrontarlo sin tanta sufrimiento? Pues Pues, nadie nos lo enseña, pero creo que hoy vamos a hacer un esfuerzo bien interesante por dar algunas pautas, porque es cierto, Vivi, que no es un tema que se toque tan habitualmente y creo que hace falta hablarlo muchísimo más. No sé si te pasó, pero yo me di cuenta que era resistente al cambio porque en general tiendo a la estructura. Para mí la estabilidad, las rutinas y la estructura es algo súper importante, pero un punto de inflexión bien importante para mí fue hace poco menos de 2 años que decido renunciar a un trabajo corporativo de muchos años y empezar mi camino como profesional independiente full time y fue un cambio radical. Yo ya venía muy enrolada en mis proyectos y ya tenía muchas cosas. Sinceramente no vi venir el nivel de cambio que me iba a implicar. Y algo que para mí es clave dejar de inicio es que el cambio siempre nos va a generar dos cosas que para muchas personas puede ser difícil de gestionar. Y lo primero es que genera mucha incertidumbre. No necesariamente sabemos lo que va a pasar en un cambio. Y lo segundo es que nos obliga a soltar el control. Y para los que somos controladores y controladores. perfeccionistas, eso puede ser un desafío gigantesco, porque realmente hay muchos mecanismos que se activan, ¿no? Por un lado vemos que aparecen muchos juicios, muchas creencias, que me encantaría ahora que nos explicaras, y también se generan muchas emociones. Pero desde mi punto de vista, yo creo que de base para mí ha sido el tener que enfrentarme a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar, al no saber qué recursos de mí van a ser útiles, al no saber cuál va a ser el resultado, soltar la expectativa del resultado y sobre todo soltar el control. Híjole, creo que eso para mí ahora siento que lo tengo más manejado, pero en su momento la pasé realmente mal. ¿Cómo es tu experiencia? Yo me cambié de país, entonces cualquiera diría, no, pero esta mujer es osada, el que ya está abierta a los cambios, y no, cada cambio al que me someto, al que me expongo, igual me cuesta y me cuesta un montón. Y te escucho, y yo también lo viví en 2019 a ser consultora independiente y lo sostuve hasta el año pasado. Y yo no anticipé toda la gestión emocional que debía aprender, porque todo esto que dices es tal cual, o sea, el cambio no es un tema técnico, no es como ya listo, y que sí, lo estamos buscando, en tu caso lo elegiste, en el mío también, no es que nos tocó, y aún así requiere todo un esfuerzo de autoconocimiento, de gestión emocional para ir convirtiendo esas creencias y estos juicios que nos surgen de, ay, esto es muy difícil, me quiero ir, esto es muy complejo o no veo oportunidades, mejor arranco, que es como una buena disposición, la más a la mano, o la traduciendo a, sí, esto es confuso,
pero veo oportunidades, es lo que me importa, es lo que quiero conseguir y voy a sostener con paciencia. Y ahí ya de una vez hay dos emociones que podemos estar cultivando, paciencia y asombro, por ejemplo. No, diste creo que en un punto clave para mí y es muchas veces creemos que la resistencia o el malestar surge cuando la vida nos presenta los cambios, cuando nos despiden, cuando llega una pandemia como la que vivimos hace un par de años, cuando alguien fallece cercano a nosotros y creemos que ahí viene la resistencia. Y si bien es cierto que a veces la podemos pasar muy mal porque la vida tiene sus imprevistos y tiene sus subidas y sus bajadas, una resistencia muy similar va a aparecer incluso en los cambios elegidos. Y puede ser algo muy positivo, como, digo, tú y yo llevamos muchos años casadas, pero cuando empiezas una vida en conjunto con alguien, hay tantas resistencias, ¿no? Porque tú vienes de tu crianza, de tu forma de vivir, y tú crees que esa es la forma correcta. Aunque es algo muy positivo para tu vida o para quienes lo elegimos así, que lo vemos como algo positivo, pero aún así hay muchas resistencias. Cuando emprendemos, eso nadie te lo dice de emprender, que por mucho que tú lo decidas y por mucho que sea algo que te llene de sentido y de pasión, van a haber muchas cosas a las que vas a sentir resistencia. Entonces, me parece muy valioso lo que traes porque nos ayuda a verlo de una manera más amplia y entender que a nivel biológico estamos diseñados para resistir el cambio. Me encanta cómo lo ligas porque es verdad. El cerebro quiere ahorrar energía, el cerebro quiere ir por lo conocido, por lo que se siente bien. Súmale, ¿no? Que algunas personas tenemos alguna tendencia mayor a la estructura, a la estabilidad, es lo que se siente más familiar y que nos da seguridad, pues es un caldo perfecto para que surjan muchas emociones que en tu lenguaje no siempre nos conducen al aprendizaje. Muchos hablamos de emociones positivas o negativas, pero aquí más bien es que cuando estamos resistentes al cambio, estamos desde un estado emocional que nos pone o en defensa o en huida o incluso en parálisis, ¿no? Pero no Sí. siempre nos ayudan a movernos hacia algo más positivo, más ligado al aprendizaje. Ahí se me viene a la mente de que nos perdemos cuando nos resistimos tanto, cuando no nos damos cuenta ni siquiera que estamos resistiendo. A mí Me me encanta. pasó que en la empresa donde he trabajado muchos años, como casi 6, se llama Remonet, hay una persona que nos ayuda y es Seca. Seca en chileno es como muy buena en temas de marketing y tal. Y hace como 2 años me dijo, Vivi, está el ChatGPT, la IA, yo la utilizo, no sé qué. Y me mostró y yo la revisé. Esto me va a avergonzar, pero yo revisé un tema de una newsletter que ella la pasó por la IA y yo le dije, no, jamás, por favor. Nosotros como profesionales tenemos todo para crear nuestras propias newsletters y lo vamos a hacer y por favor no. Ella, por supuesto, dejó, jamás me volvió a insistir. Yo hacía todo el trabajo y revisaba, era con muchas personas. Y ahora, bueno, tú me conoces y tú que me has inspirado a que me abra la inteligencia artificial y ahora pues estoy desde otro lugar y digo, ¿cuánto no me perdí de haber empezado a aprender de la inteligencia artificial? Que ahora pues disfruto y que la estoy haciendo desde un lugar que para mí es muy coherente con enriquecer mi nivel profesional. Nada siento que me embrutece o que me estoy perdiendo, sino al contrario, me potencia, me ahorra tiempo, me ayuda a hacer mejores cosas. ¿Cuánto me perdí en este tiempo? No sé tú si te has perdido de algo por alguna resistencia o cómo escuchas eso. A ver, segurísimo que me he perdido en muchas cosas y miren que es bien paradójico porque yo creo que soy una mujer altamente orientada al aprendizaje. El Ujú. tema, creo yo, es darte cuenta desde qué estado emocional estás. Y me encantaría preguntarte, ¿tú cómo te das cuenta que estás en resistencia? Y les voy a decir por qué para mí fue una verdadera sorpresa descubrir que tenía resistencia, porque soy una mujer que amo leer, amo aprender, estoy abierta a nuevas experiencias, me considero bastante flexible, pero de repente yo me di cuenta que en el día a día, por ejemplo, sentía mucho estrés en mi cuerpo, me empecé a enfermar, me dolía el estómago, me costaba dormir, tenía taquicardia y fue como una respuesta corporal tan fuerte que me llamó la atención y dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? También me di cuenta que mi entusiasmo, que es algo bastante habitual en mí, de repente estaba como muy negativa, ¿no? Como que me proponían algo, me decían algo y yo, no, pero no se puede por esto o no se puede por
por aquello. Y me di cuenta cómo estaba cayendo en un sesgo negativo que todos tenemos, lo hemos dicho en otros episodios, el cerebro humano es como un teflón para la parte positiva y como un velcro para lo negativo. Tenemos una tendencia muy grande a fijarnos en lo negativo. Y yo me doy cuenta que cuando estoy resistente al cambio, aparece mucho mi sesgo negativo. Entonces empiezo a ver el negrito en el arroz, empiezo a ver lo que puede salir mal, empiezo a decir que no muchísimo y esos son como señales que a mí me hacen darme cuenta que estoy muy, muy resistente. O sea, lo veo como en este sesgo negativo. ¿Tú en qué te das cuenta que estás en resistencia? Me gusta esto porque yo creo que cuando le ponemos cuidado a lo que nos decimos, eso requiere mucha conciencia, sí, mucho autoconocimiento y ponerse cuidado. Pero ahí empiezan a brotar facilitos. Y yo estoy en un espacio de aprendizaje, de un cambio, porque sí o sí yo creo que esto es importante que lo dejemos bien claro, que toda gestión del cambio requiere un espacio de aprendizaje, habitar el lugar del aprendiz. Si no es así, si queremos habitar en un espacio de cambio desde un lugar con los estándares que manejamos habitualmente, y si son de perfeccionismo y un estándar muy alto, pues vamos a sufrir un montón. Y claro, desde ahí empiezan a surgir todos esos juicios y creencias y valores que tenemos de base. Surgen así como, y si no lo hago perfecto, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo voy a preguntar eso si eso es tan simple? Yo debería saber esto. Y claro, ahí estoy resistiendo y impidiendo que el cambio fluya de manera más fácil. No sé si era por ahí tu pregunta, pero yo creo que lo primero es como darme cuenta qué me estoy diciendo a mí mismo. En qué conversaciones, tal vez a veces auto boicoteadoras, nos metemos y que si no nos damos cuenta rápido, nos van a traer mucho sufrimiento, conectar con emociones que no conducen al aprendizaje, que nos llevan a frustrarnos muy rápido, a resignarnos, a creer que porque a tratarnos también desde un lugar muy poco compasivo, así como, ay, pero esto, ¿cómo no sé esto? ¿Cómo no lo aprendo más rápido? Pero yo debería, qué vergüenza, culpa, frustración, nada de eso contribuye a que transitemos el cambio fácilmente y que cuidemos no solo nuestro bienestar, sino también la efectividad. Me encanta que cómo lo traes y de manera muy resumida podría decir, la resistencia al cambio nos hace sufrir. Y mira que para mí una gran enseñanza del budismo, que es una práctica filosófica que para mí es valiosa, fue el tema de entender la impermanencia y darnos cuenta que todo tiende al cambio. Y me encanta que tú en un inicio nos dices, sí, yo lo entiendo desde lo intelectual, pero igual tengo que transitar el mar emocional que implica estar resistentes al cambio. Pero al final creo que este tema del sufrimiento es muy relevante porque nuestra mente, dirían los budistas, es como un monito saltarino que va de una idea a otro, que va de un pensamiento a otro, que va de una emoción a otra todo el tiempo. Si no nos damos cuenta que lo más natural es el cambio, y si no tenemos, que ahora entraremos a las estrategias, pero si no entendemos que esa resistencia también es temporal y como todas las emociones, solo la podemos gestionar si entendemos que eso tiene un tiempo definido. Y si yo soy capaz de ver cómo me estoy sintiendo, qué emociones están apareciendo y puedo tener la perspectiva suficiente para entender que eso va a pasar y soy buena conmigo en ese proceso, no voy a poder crecer. O sea, sin sostener esa resistencia y sin sostener ese malestar, no hay espacio para el crecimiento y para el aprendizaje. Así que se tiene que sostener. Es parte de nuestra madurez, es parte de lo que tenemos. No les estamos diciendo que sea fácil. En realidad creo que ambas especialmente somos resistentes al cambio, pero al final también creo que nos ayuda mucho ser personas que amamos aprender y que amamos crecer. Entonces es un mal necesario para, para el crecimiento, diría yo. Uy, yo creo que ahí que lo dejaste un tema bien profundo, sin cambio y sin incomodidad, no podemos crecer. Pero desde ahí es como que tiene todo sentido y cobra como, como que lo veo desde un lugar mucho más con perspectiva y podría perfectamente conectar con otras emociones, como conectar y el por qué es lo que me importa cuidar en este espacio de cambio, por qué estoy haciendo esto, por qué me estoy incomodando, aquí qué es lo que apunto y tal vez sí poner la mirada en qué hábitos, así sean pequeños, me pueden facilitar esto
que después cuando se instalan ya definitivamente pasa un poco esa incomodidad y ese gasto demasiado de energía. Claro, y eso me da pie perfecto como para empezar a compartirles estrategias que si bien ya hemos venido mencionando algunas cosas que hemos hecho, digamos que de manera concreta les queremos dejar algunas que nos pueden ayudar a verlo de manera más amplia y también para transitarlo de una mejor forma. La primera es el tema de el care y esto significa qué queremos cuidar, cuál es nuestro propósito y esto ayuda muchísimo a tener una mayor visión y a estar mucho más esperanzadas y con una visión más optimista. Yo te decía hace unos minutos que conversábamos, cuando estoy transitando el cambio, algo que a mí me ayuda mucho es saber qué sí se mantiene estable, qué puedo seguir haciendo, cuál sigue siendo mi base firme y al mismo tiempo combinarlo con para qué hago lo que hago. En el caso que yo les ponía de mi primera etapa como profesional independiente, yo tenía claro que me apasiona muchísimo lo que hago. Y yo sabía que iba a tomar un tiempo, pero que yo quería vivir de mi pasión y de acompañar a las personas a que ganen claridad, a que usen sus fortalezas y a que mejoren sus habilidades de comunicación. Yo lo tenía clarísimo. No sabía cuándo iba a pasar, no sabía qué tan largo iba a ser el proceso, pero sabía que iba a funcionar. Y teniendo de base un propósito muy firme, eso me ayudó a perseverar. ¿No? Es como tener esa estrellita al final del túnel que tú dices, persevera, persevera, un día, una situación más, una semana difícil, pero esto va a pasar. Y yo creo que no podría ser capaz de gestionar el cambio si de base no tuviera un propósito tan firme y si no amara aprender. ¿Tú qué nos puedes decir del tema del care? Bueno, yo creo que eso siempre ha sido para mí, desde que lo aprendí, em, como foco de todo. Desde una reunión, desde esta misma reunión, misma grabación, antes de que partió, nosotras dos estuvimos conversando qué es lo que me importa cuidar y aportar valor. Eso marca todo el norte y yo creo que le da sentido a todas las decisiones que tomo. En este momento, por ejemplo, estoy tomando la decisión de volver a ser empleada, que va a generar otra vez resistencia al cambio seguramente, porque pues llevo 6 años siendo prácticamente independiente, con mis horarios, con mi flexibilidad, decidiendo con qué cliente trabajo y con qué cliente no, estando en una postura muy libre. Y si no tengo claridad de qué es lo que me importa, ¿por qué me voy a someter a la incomodidad de otra vez estar como encapsulada? ¿Qué es lo que me va a traer? Pues yo sé que va a traer mucho sufrimiento. Entonces, sí, yo creo que eso es lo primero. También creo importantísimo que más allá de qué es lo que me importa cuidar, qué es lo que voy a estar, qué es lo que me va a permitir sostener. Eso también, no sé cómo expresarlo de mejor forma, pero qué es lo que me va a poder permitir sostener el cambio y la incomodidad. Y yo ahí creo que sí o sí el tema que ya tocamos de habitar el lugar de aprendiz, y eso implica muchísimo, implica que me voy a equivocar, implica que puede que no me guste, que voy a querer salir corriendo, que me voy a sentir amarrada, que tal vez caigan todo este tipo de emociones que ya contamos, que no son conducentes al aprendizaje, pero que también está toda esa parte de cultivar emociones positivas. Podríamos irnos ahí, ¿no? Como a qué herramientas nos podemos ir dejando, ya me estoy metiendo por ahí. No, no, me encanta. A ver, no quisiera saltarme como el tema de la mentalidad de crecimiento porque es algo que para mí cambia por completo la aproximación que tenemos a la vida. Para mí fue muy revolucionario conocer el trabajo de la doctora Carol Dweck, que justamente es la investigadora que más se ha enfocado en qué pasa cuando cultivamos una mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad que acepta los retos, que acepta el esfuerzo que va a implicar llegar a un resultado, que se siente muy satisfecho con la mejora continua, que se aleja un poco de los estereotipos y de las etiquetas, tanto positivas como negativas, que podría tener. Y esta persona con mentalidad de crecimiento que siempre va a tener la mirada en el todavía, en el quizás no estoy donde quiero estar, todavía. No tengo esta competencia, todavía. No soy tan rápida para resolver algo, todavía. Esto realmente para mí ha sido muy ilustrativo de cómo podemos cultivar este tipo de mentalidad. Y también se me viene a la mente un libro que me gusta mucho que se llama Cambia tus preguntas, cambia tu vida, de una coach, precisamente de, me parece que es Mary Lee Adams, no estoy segura, pero es el mismo principio. A través de las preguntas, de la herramienta de preguntar, podemos ponernos desde esta mente de aprendiz.
qué posibilidades podemos ver, qué nos está enseñando esta situación, con qué persona tengo que hablar, qué beneficio me puede dar el sostener esta incomodidad y desde las preguntas posibilitadoras entrar en esta mente de aprendiz que para mí de verdad creo que es muy importante. Lo veo con mis clientes, lo he visto en mi propia vida, es un lugar precioso para habitar porque desde ahí todo es posible. Un aprendiz, no importa lo que esté pasando en su vida, va a estar en la posición de aprender y de crecer. Y eso sería para mí un máximo deseo que va muy ligado a lo que comentas de las emociones positivas, ¿no? Tú lo ves muy ligado a emociones, yo lo veo súper ligado a fortalezas, pero al final, de fondo, es lo mismo, ¿no? Es cómo podemos diseñar nuestro estado emocional y mental para someternos al aprendizaje. Creo que ahí para agregar un poco, el aprendiz pone el foco en lo positivo, sí o sí, conecta con la gratitud. Creo que es una práctica potente porque si estamos en el que enjuicia, en el que con todos los enemigos del aprendizaje a flor de piel, pues claro, vamos a estar evaluándonos como con mucha rigidez en esos espacios donde podemos estar mirándonos con más compasión y sobre todo con gratitud, pero con gratitud real de por qué estoy viviendo esto, gracias a esto, gracias porque hoy aprendí de este error. Y aunque suene muy como cursi, no sé si será así, pero cuando empezamos a cultivar la gratitud, de verdad que se empieza como a volver un hábito y nos damos cuenta de lo positivo de una manera mucho más fácil que antes se nos habría podido quedar en la transparencia muchas cosas de las que podernos sentir en gratitud, felices, que nos llevan a emociones mucho más positivas y aprender. Me gusta muchísimo. Oye, Vivi, ¿a qué le llamamos enemigos del aprendizaje? Son esos como creencias y juicios que tenemos de fondo, que es de lo que hablábamos, que empiezan a brotar, el tenerlo todo claro todo el tiempo, el no me puedo equivocar, la autosuficiencia, todo esto que a veces hemos hablado de que caemos en el síndrome del impostor, eso es puros enemigos del aprendizaje. ¿Por qué enemigos? Porque pues si estamos ahí, es muy difícil que podamos aprender, que podamos darnos el tiempo y la paciencia para transitar ese espacio de incomodidad y llegar de a poquito a establecer unos estándares distintos y como tener esos pequeños logros y aprender. Si al fin y al cabo todos desde que nacemos estamos aprendiendo, entonces eso es algo que tenemos muy a la mano, estamos como seteados para el aprendizaje, así como trajimos desde el inicio que estamos seteados para ahorrar energía, también estamos seteados para aprender, entonces es como aprovechar eso que traemos innato como seres humanos. Me encanta que lo traigas así porque es verdad. A ver, ¿qué puede hacer una persona que se da cuenta que de entrada eso ya es un súper avance? Me doy cuenta que estoy desde la posición de juez, desde una mentalidad fija, desde una emocionalidad negativa. ¿Qué puedo hacer para transitar ese estado emocional e irme hacia la mente de aprendiz o hacia el estado de aprendizaje? ¿Qué nos dirías? No, yo creo que ya con el solo hecho de darnos cuenta y clasificar, o sí, si estoy en miedo, por ejemplo, miedo a equivocarme, si yo me doy cuenta, soy consciente que estoy en miedo, es rapidito que o lo expreso y lo gestiono. Es como que lo más dañoso ahí es no darnos cuenta o no registrar la incomodidad que tú traías en el cuerpo. Si estamos en miedo, estamos en tensión. Si estamos en tensión, no podemos abrirnos a la creatividad ni a lo que necesita como esa mayor fluidez. No es posible. Si queremos habitar espacios de aprendiz y de relajo y de creatividad, el cuerpo ya ahí nos dice tremenda señal. Estamos muy tensos, para, relajo, respiro, veo de qué me puedo hacer cargo, qué necesito pedir, qué límites no estoy poniendo, qué, qué conversaciones necesito establecer y como que se abren muchas posibilidades y desde la sola conciencia de la emoción que estamos habitando. Y no solo de la emoción, porque cuando nos ponemos cuidado a lo que nos decimos, ya también desde el lenguaje nos podemos abrir posibilidades. Y yo digo, y es que yo tendría que saberlo todo. Y digo, pero ¿y por qué? Si es que estoy en un trabajo nuevo. O por qué, si estoy experimentando esto otro, estoy cambiando una dieta, estoy, lo que sea, estoy aprendiendo a usar el chat de PT. Ay, no, pero tendría que decir mejores prompts. No, pues recién lo estoy aprendiendo, hey, para. Ahí, viste, como que si nos damos cuenta ya es como relajo. Y desde la emoción perfectamente podemos, parten de lo mismo. Por ejemplo, lo que traíamos antes, de la confusión. La confusión es una emoción que nos bloquea el aprendizaje.
Si yo digo, ay, esto es muy confuso, no sé qué está pasando acá y me quedo ahí, me voy o no arranco. Si yo digo, ay, esto es muy confuso, no sé qué está pasando acá y esto, que hay muchas oportunidades y puedo ver qué es lo que pasa. Ahí yo ya estoy entrando en asombro y estoy conectando con determinación. Desde el lenguaje lo cambiamos fácil. Me encanta. Entonces puede ser mover el cuerpo, ¿no? Entender qué emoción está surgiendo y cómo puedo regularme desde ahí, cambiar el lenguaje, hacer preguntas. Para mí son dos grandes moduladores de las emociones. A ver, yo todo lo veo a través de la ventana de las fortalezas, ya lo saben, pero queremos mencionarles algunas que nos pueden ayudar. Y miren que aquí tenemos nuestras diferencias sustanciales, pero a ver, de mi parte, bueno, tú mencionabas la gratitud y creo que es una fortaleza de carácter que nos ayuda muchísimo a conectarnos con la suficiencia, porque cuando estamos A ver, en la gestión del cambio, algo que a mí me pasaba mucho era ver todo lo que me faltaba para y conectar con la gratitud me aterriza en el presente y me ayuda a ver qué sí ya tengo, qué sí ya es posible hoy. Entonces creo que es súper poderosa el amor por aprender, que por, digamos, de base es una fortaleza que nos ayuda mucho a tener apertura al aprendizaje, el sentido del humor, sin duda. Yo admiro mucho a las personas que tienen sentido del humor bien desarrollado porque creo que son capaces de ver la vida con una mayor ligereza y con una mayor sabiduría, sin duda la perseverancia y la perspectiva. Yo también decía que la creatividad para mí es clave, pero es cierto que la creatividad solo aparece cuando ya estamos en un estado emocional un poco más positivo. Y en el caso de algunas fortalezas que nos pueden limitar el aprendizaje, ahí te voy a ceder el micro. claro. Bueno, tú eres la experta en fortalezas, pero yo creo que a mí me juega un poquito una mala pasada, que no tengo tan a la mano la humildad. La tengo realmente de 24 y ¿se recuerdan? Esto es de 1 a 24, no es que no la tengamos, claro que tengo la humildad, pero puede que esté ahí como subutilizada. Y pues claro, yo creo que puedo aprender mucho más rápido de lo que de verdad me va a tomar. Sí, creo, tengo unos estándares altísimos, como que siento que yo debería ya estar haciendo esto otro. Entonces creo que la falta de humildad ahí me podría o me puede generar ahí como una zancadilla. También la autorregulación, yo creo que también es súper importante. No la voy a desarrollar porque me va a dejar muy mal parada, pero, pero no, también puede ser. Yo creo que aquí el fondo es, conózcanse, vayan al episodio de Fortalezas que tiene ya en su podcast, que es muy bueno. Hagan su test de vía y ahí van a ver qué tienen a la mano y qué no, porque estoy segura que van a poder darse cuenta de cuál están subutilizando y que en una de esas no está facilitando la gestión del cambio. Ese es un gran punto, Vivi, porque yo veía, ¿no? Sin duda, humildad es una fortaleza que si la tenemos baja no nos sirve para aprender, pero también qué pasa cuando tenemos muy alta la prudencia. Entonces nos cuesta activar. Eres mala. O cuando tenemos muy baja la valentía. Y esto también lo he visto frecuentemente, ¿eh? La valentía nos ayuda a transitar los cambios, pero hay gente que la tiene muy bajita, entonces se vuelve mucho más temerosa, mucho más insegura. También el tema de la esperanza para mí es importante. Cuando la tenemos baja, nos cuesta ver ese care, nos cuesta ver ese propósito del que les hemos hablado. Simplemente no podemos verlo. Nos centramos solo en lo inmediato, en lo que no funciona y no tenemos hacia dónde ver en el futuro, ¿no? Y teníamos ahí opiniones encontradas del entusiasmo. Yo opino que el entusiasmo siempre nos ayuda a transitar los cambios. Tú decías que no. ¿Nos quieres compartir un poco más? No, pues es que también, bueno, y también nos puede jugar una mala pasada. Yo, por ejemplo, tengo muy alta el entusiasmo y también muy alto, por eso me reía antes, muy alta la prudencia, está de tercera o de cuarta, en el segundo, en el último actualización no sé qué me salió, pero creo que cuarta. Pues claro, es más complejo porque yo quiero hacerlo todo rápido, quiero hacerlo todo complejo, quiero hacerlo con unos estándares altísimos y tengo la energía para hacerlo, pero como estoy en un espacio de aprendizaje, de un cambio que no conozco todo, pues me voy a equivocar más fácil o voy a complejizar algo que en mi nivel de aprendiz básico no debería estar complejizando. Claro. Entonces, por ahí, demasiado entusiasmo
puede dificultar en vez de facilitar el proceso de gestión del cambio. La prudencia, pues claro, la prudencia me hace frenar, preguntar, chequear, no querer equivocarme, que me dé vergüenza si me equivoco, no sé si está tan ligado, pero yo lo veo así. Sí, y también te voy a decir algo, una que no hemos mencionado, pero ahora veo muy claramente que a nosotras nos juega en contra, es la A ver, apreciación de la belleza y la excelencia. Y es una de mis fortalezas favoritas, que conste, o sea, de verdad es una de la que me siento súper orgullosa, creo que está en mi 1 o 2, una cosa así, pero es muy, muy alta. Pero es cierto que quienes tenemos esta fortaleza muy desarrollada, tendemos a la insatisfacción, porque nuestros estándares son tan altos que pocas cosas llegan a alcanzarlo. Y cuando nosotras mismas no podemos alcanzar esos estándares porque estamos en un proceso de cambio, porque estamos desarrollando nuevas competencias, porque el entorno cambió, porque el trabajo cambió, hay una frustración enorme que muchas veces puede mermar incluso la confianza, porque igual y yo me siento muy confiada en ciertos dominios, pero cuando cambio de dominio, igual y ya no me siento tan confiada. Entonces hay que prestar atención a eso. Y eso me lleva al último punto que les queríamos traer y es el tema del autocuidado. Y ahí definitivamente le voy a ceder la palabra a Vivi porque creo que tiene mucha más maestría que yo en el tema de integrar el autocuidado porque es importante en este momento de cambio. bueno, antes de pasar a eso, me quedó así grabadísimo que me acabo de dar cuenta por lo que trajiste, lo de la belleza y la excelencia. Pues claro, en espacios de gestión del cambio, de aprendizaje, yo necesito equivocarme rápido, que las cosas sean mucho más ágiles. Y si yo necesito tener una presentación, por ejemplo, perfecta antes de ir a presentarla, pues va a dificultar muchísimo. Claro, gracias por mostrarme. Esto es un coaching en vivo, porque me acabo de dar cuenta que la apreciación de la excelencia y la belleza, aquí tengo que regularla. Bueno, en el tema del autocuidado, gracias por lo que dices, pero em, yo creo que yo he experimentado muchos cambios en mi vida, me los he impuesto y los he asumido con mucha determinación y con voluntad como de oro, porque no lo devuelvo, o sea, como que siento que cuando tomo una determinación, lo llevo a cabo y me gusta y me siento orgullosa de eso y claro que me ha permitido ir avanzando. Ahora, no es que sea sencillo tampoco, ¿no? Es todo un proceso de transitar y que tú dices, no, que Viviana se cuida. Sí, me estoy cuidando cada vez, me doy más cuenta, cada vez me pongo mayor atención en qué me va a aportar bienestar y hago los cambios pequeñitos, el mínimo viable que me va acercando a cuidar de lo que me importa. Entonces, si yo sé que el sueño hoy es importante para mi vida, pues yo garantizo una cantidad de horas y hasta, la verdad, busco el calculadora de sueño y digo, si me tengo que levantar a tal hora, cuántas horas tengo que dormir, porque me gusta, porque sé que de verdad contribuye y ha sido como la acumulación de pequeñas tomas de conciencia que me han llevado a tomar, a generar cambios que se sostienen en el tiempo. Yo creo que eso es lo más importante. No sé si hacia ahí va lo que me preguntaba, si no, Sí, dime para ajustar. no, no, si nos puedes enlistar, o sea, creo que está muy bonito el panorama que nos das, pero ¿qué conductas de autocuidado podrías sugerir en esta etapa de cambio? Bueno, el sentido del humor, traerlo a la vida es verdad, ya lo abordamos en fortalezas, pero podernos reír de las equivocaciones, de cuando de verdad no nos damos cuenta de cosas y quedamos como absolutamente desubicadas, es una herramienta de autocuidado. Para liberar tensión, me permite liberar tensión conmigo misma, mirarme de una manera más compasiva, estar muy atenta a darme esos como espacios de presencia. Estoy haciendo, gracias a ti por la recomendación de Musa, estoy haciendo las meditaciones 3 minutos y a veces en el día si siento que estoy muy tensa, muy acumulada, hago una meditación de 3 minutos guiada y de verdad que eso contribuye muchísimo a recuperar como mi energía, mi respiración, la conciencia de dónde estoy parada. Y en las personas que no les gusta meditar y que dicen que esto no, yo era de esas hace 90 días. También ver de qué manera, si a ti te descentra y te trae al presente,
y te permite mimarte. Una taza de café bien rica y tomada así 3 minutos, me los tomo para saborear este café, ahí ya te estás cuidando. Darte también espacios de conversación. Ya me coachea cada vez que, cada semana. Tengo otras amigas también con las que puedo compartir estos espacios y me coachean y me muestran cosas que no podría ver. Entonces, hacerse también acompañar, dejarse acompañar, pedir ayuda, es un espacio de autocuidado total. Creo que declarar, escribir, qué es lo que de verdad me importa cuidar en la vida y poder jerarquizar eso también ayuda muchísimo a ponerle norte, que pues si no, no hay manera de que nosotros podamos priorizarnos y podamos ponernos al centro. Me encanta. Me gusta muchísimo. No se pierdan nuestro próximo episodio, que justamente vamos a hablar de cómo poner límites y cómo ponernos en el Mm. centro. No se lo pueden perder. Y un poco a manera de conclusión, les queremos compartir una metáfora que le cederé el micrófono a Vivi. De mi parte, quiero recalcar la importancia de que no podemos crecer y no podemos descubrir de qué somos capaces si no podemos sostener la incomodidad del cambio. En esta vida todo se puede desarrollar, todas las competencias se pueden desarrollar, pero creo que nos quedaremos muy cortas en el potencial que podemos desarrollar si no tenemos la valentía suficiente de sostener la incomodidad, lo que no nos gusta. Y esto es contraintuitivo, ¿no? Porque hoy en día todo es rápido, todo es express, todo está listo para que no nos sintamos mal en ningún momento y que si sentimos incomodidad entremos a redes sociales a perdernos o compremos algo. La vida está diseñada hoy para distraernos. Hoy la invitación que les traemos es a estar presentes en su incomodidad, a estar presentes en la negatividad, a estar presentes en toda la gestión emocional que van a tener que hacer para sostener el cambio, pero con la promesa de que si son capaces de hacerlos, podemos encontrar un gran potencial y una gran oportunidad para el aprendizaje. Así que de mi parte sería eso. ¿Tú cómo quisieras cerrar, querida? Bueno, ya que dijiste lo de un cierre más metafórico, estuvimos leyéndolo y es que la semilla no se da cuenta que está floreciendo, que está germinando, y cuando está bajo tierra, está incómoda, está sin luz. Entonces, yo creo que quedarnos como con ese lugar más compasivo sería Sí, sí, y esperanzador. me encanta. Sí, creo que es bien potente, ¿no? Porque esa semillita, imagínensela debajo de la tierra, que está apretada, que está, a oscuras, que está incómoda, que no sabe que está recibiendo todo lo que necesita y que al final, con suerte, puede crecer y puede convertirse en una planta. Creo que eso es algo que nos pasa a todos en la vida si tenemos la sabiduría de sostener eso. Y pues nada, un placer compartir contigo, Vivi. De verdad que estos espacios son Gracias, bonito. un espacio de autocuidado para mí y esperamos que les contribuya mucho. Los invitamos a ser parte de este proyecto, suscribiéndose al canal, compartiendo con todas las personas que se puedan beneficiar, dejándonos comentarios, así nos ayudan a crecer este proyecto. Pueden encontrar todos nuestros episodios en www.potencialenmovimiento.com y a nosotras nos pueden encontrar en nuestras plataformas sociales. En mi caso como @jamherreracoach y en tu caso. Viviana Parada Alvarado, estoy en LinkedIn y bueno, este podcast va a estar en tu YouTube, Claro. que te sigan y que lo puedan ver ahí también. Por favor, escríbanos en comentarios de qué quieren que sigamos hablando, qué les gusta de este espacio. Así, bueno, nos vamos retroalimentando y vamos creciendo. Querida, te mando un beso bien grande. Nos vemos en el próximo episodio. Cariños, gracias, chao a todos. Bye.